¿Qué pasa cuando queremos calcular un área bajo una curva y no existe una fórmula exacta para hacerlo? ¿Significa eso que el problema no tiene solución? La respuesta es no. En matemáticas, cuando el cálculo exacto no es posible, recurrimos a algo igualmente poderoso: la aproximación numérica, enmarcados en lo que se conoce como métodos numéricos de integración. Bienvenidos. Antes de hablar de métodos numéricos, entendamos que estamos tratando de calcular una integral definida, representada en muchos casos como el área bajo una curva entre dos valores del eje horizontal. Por ejemplo, podríamos obtener la distancia a partir de velocidad, el trabajo a partir de una fuerza, la energía, la masa, la probabilidad, la producción, etc. Empecemos con la interpretación geométrica. Recordemos que la integral definida representa el área bajo la curva entre dos puntos, en este caso A y B. Desde este punto de vista, podemos, por ejemplo, trazar un rectángulo abajo de la función y a su vez también trazar un triángulo, con lo cual tendríamos dos figuras sencillas de la geometría. Calculamos el área del rectángulo y calculamos el área del triángulo, sumamos estas dos áreas y obtendríamos, por lo tanto, para este caso, una aproximación del área contenida bajo la curva entre los límites A y B. Podríamos también entonces utilizar un método llamado sumas de Riemann, que consiste en conformar rectángulos debajo de la curva, cada uno de esos rectángulos con una base predeterminada, fija, igual. En este caso tenemos 6 rectángulos, para los cuales vamos a obtener el área de manera sencilla, calculando base por altura de cada uno de ellos, y obtendríamos, al sumar todas esas áreas de los rectángulos, una aproximación analítica del área bajo la curva. Esto se conoce como sumas de Riemann, de cuyo tema tenemos un video que los invito a consultar. Ahora podemos utilizar un método un poco más sofisticado como la regla del trapecio. En esta regla del trapecio se configuran trapecios también de bases iguales. En este caso utilizamos 6 trapecios para los cuales se determina una fórmula especial que veremos más adelante. Con ella obtendremos el área de cada uno de los trapecios, sumamos dichas áreas y obtendremos una aproximación del área entre A y B muchísimo más detallada que las de sumas de Riemann. Y finalmente tenemos la regla de Simpson, también conformada por segmentos de base horizontal, y en la parte superior lo conforman segmentos de parábola. Esto hace que el área bajo esa curva esté muchísimo más ajustada al área real. Y al desarrollar la fórmula que veremos más adelante, y así podremos obtener un valor más aproximado del área bajo la curva dentro de los límites entre A y B. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal Recursos Matemáticos. Actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Y si este contenido te resulta útil, compártelo con tus compañeros o colegas. De esta manera apoyas la creación de más material educativo y ayudas a que las matemáticas lleguen a más personas de forma clara y sencilla. Comenzamos con el método de las sumas de Riemann. Como ya lo comenté en la introducción, se configuran rectángulos de igual base y vamos a desarrollar un método muy práctico para que lo puedas hacer ya sea en tus bloc de notas, en tus cuadernos o en una hoja de cálculo. Vamos a comenzar primero dándoles a conocer la fórmula utilizada. La integral definida de una función cualquiera con su diferencial x es aproximadamente igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de todos los f de x con su delta de x correspondiente. Recordemos que el delta de x es la base, el ancho de cada rectángulo, y para obtenerlo vamos a tener en cuenta lo siguiente: el valor n corresponde
corresponde al número de rectángulos, en este caso 6 rectángulos, en el cuadro que les presento acá y el cual ustedes pueden hacer también en sus notas, en su bloc de notas. Escribimos n igual a 6. Ahora vamos a A, que es el límite inferior y que es igual a menos 1, y lo llevamos también al cuadro. B, el límite superior, corresponde a 2, también lo llevamos al cuadro. Y finalmente el delta x que mencioné anteriormente, que es el ancho de cada uno de los rectángulos, y vamos a utilizar una muy sencilla fórmula que dice que delta x va a ser igual a b menos a sobre n. En este caso tendremos delta x es igual a 2 menos 1 sobre 6, es decir, 2 más 1 sobre 6, y 2 más 1 es 3, 3 sextos es igual a 0,5. Este valor lo llevamos ahora a nuestro cuadro y tenemos ya toda la información básica que vamos a necesitar. Ahora procedemos a hacer un cuadro más grande con los siguientes elementos. Primero vamos a conformar 7 renglones desde 0 hasta 6 enumerados como aparecen en la presentación. 0 es el primer punto en el cual encontramos el primer rectángulo y el último es 6, que es el último rectángulo. En este caso comienza en menos 1 y termina en 2. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar los valores correspondientes. En la posición 0 para las sumas de Riemann no ubicamos ningún valor, porque como lo vemos acá en la fórmula aparece el límite superior. El límite superior, fíjense que lo estoy resaltando acá, lo ubicamos en 0,5, el límite superior del primer rectángulo. Y así con cada uno de ellos, es decir, el límite más adelantado en x. El segundo es en 0, el tercero es 0,5 y así sucesivamente hasta que el sexto sea igual a 2. Después entonces podemos proceder a hacer los cálculos de la función en cada uno de estos puntos, es decir, e elevado a la menos 0,5 elevado al cuadrado, y así con cada uno de ellos. Para esto entonces, empezando primero por una hoja de cálculo. Entonces en la hoja de cálculo podemos ubicarnos en la posición del renglón 1 en la columna que tenemos vacía, y que en este caso mi hoja de cálculo correspondía a la columna n. Ubicado en la columna n, escribí esta fórmula que aparece con un rectángulo rojo demarcándola para que ustedes la puedan escribir de esa manera, llevándolo entonces al exponente de la celda anterior a la donde estamos ubicados. En mi caso, la celda anterior corresponde a M15, es decir, este renglón primero es el renglón 15, que no aparece ahí enumerado, pero corresponde al 15, el siguiente es el 16, el 17, etc. Ahora le damos Enter, vamos a obtener el primer valor. Ahora podemos copiar esta fórmula hasta el renglón 6, y una vez que le demos Enter nos va a dar el resultado para cada uno de estos valores. Lo que haremos a continuación es obtener la sumatoria de todos estos valores. Ya la hemos obtenido, ahora solo nos queda multiplicar el delta x, que ya lo obtuvimos al principio de la presentación, multiplicarlo por la sumatoria y vamos a obtener el resultado que corresponde a 1,5245979. Como se trata de un área, podríamos decirlo que son unidades cuadradas. Les decía también que entonces lo podemos hacer utilizando una hoja de cálculo o a partir de una calculadora. Es lo que vamos a hacer ahora a continuación para que ustedes visualicen de manera sencilla el procedimiento. Está escrita también acá cómo se ha escrito esa fórmula y el resultado obtenido, el cual lo escribimos en nuestra tabla, y así sucesivamente para cada uno de los valores, registrándolos en la tabla una vez que lo obtengamos de la calculadora, tratando de mantener la mayor cantidad de cifras decimales que se pueda, y al final, como se hizo en el caso de la hoja en Excel, obtenemos la sumatoria, nuevamente la multiplicamos por el delta x y obtenemos el resultado, que en este caso es el mismo resultado obtenido desde luego con la hoja de cálculo. Ahora vamos con el siguiente método, que se trata de la regla del trapecio. Ya lo decía en la iniciación de este video, que se conforman
trapecios, es decir, figuras geométricas que tienen una base horizontal y en la parte superior una parte inclinada dependiendo de la curva que esté sobre dicho trapecio. Entonces tenemos ahora la fórmula utilizada para este caso. Tendremos que la integral definida va a ser igual a h sobre 2 de la suma correspondiente al f de x sub 0 más 2 veces el f de x sub 1 más 2 veces el f de x sub 2 más, y así sucesivamente 2 veces hasta el penúltimo cálculo de la función y más el cálculo final sin multiplicarlo por 2. Noten entonces cómo todas las partes internas están multiplicadas por 2, exceptuando la primera y la última. Vamos entonces a llevar esto a un cuadro, primero con la información básica. En la información básica entonces, ¿qué vamos a tener? Que el número de trapecios lo vamos a mantener igual a 6, el límite inferior es el mismo, menos 1, el superior 2, el mismo, y h, que es el que aparece en la fórmula, es el mismo delta x. H es igual a delta x, por lo tanto h se obtiene con la misma fórmula b menos a sobre n que utilizamos al comienzo de nuestra explicación. En este caso h sobre 2 sería 0,5 sobre 2, eso sería 0,25, es el valor que vamos a utilizar precisamente como h medios, y lo tenemos ya acá en este cuadro, un cuadro que está mucho más completo, más grande que el de estos de Riemann. Y noten que en este caso la numeración que empieza desde 0 nos va a permitir obtener la función con el valor inicial, que es menos 1. Acuérdense que en Riemann empezamos no en 0 sino en 1. Igualmente podemos entonces resolverlo con hoja de cálculo con la fórmula correspondiente ubicados en la columna S. En mi caso, ustedes lo pueden hacer en otro lugar de la hoja de cálculo, pero tener cuidado de que tenga esta misma estructura, y ubicado allí vamos a escribir esta fórmula. Este R14 corresponde a la columna anterior en el renglón 14. Para mi caso, nuevamente lo hago énfasis en esto, y al dar enter vamos a obtener el valor. Este valor multiplicado por 1 nos va a dar el mismo valor. ¿Por qué por 1? Porque fíjense que en la fórmula el primer valor, que es el de 0, y el último valor, que es el de x sub n, o sea el último, van a ser multiplicados por el mismo, porque no tiene ninguna afectación en un factor diferente de 1. Mientras que todos los demás que son internos, todos van a ser multiplicados por 2. Por eso agregamos una columna adicional, en este caso la t, que incluye los valores de 2 a todos los cálculos internos. De esta manera entonces podemos hacer copia de las dos fórmulas, tanto la que está en la columna S como la que está en la columna U, que al darle enter nos va a arrojar todos los valores obtenidos. Finalmente, de la última columna vamos a obtener la sumatoria. La sumatoria nos da un valor que multiplicado por h sobre 2, que es 0,25, nos va a dar el resultado final de 1,6119889, como les decía, unidades cuadradas por tratarse de un área. Ahora también lo podemos hacer con calculadora. Es el mismo cuadro. Ustedes pueden en sus blog de notas ir desarrollándolo también, hacer sus comentarios, saber cómo les ha ido en el proceso, y empezamos entonces con nuestra calculadora agregando la información para cada uno de ellos. Empezamos entonces con e elevado al exponente menos 1 elevado al cuadrado. Recuerden, menos 1 es el primer valor, nos arroja un valor que lo escribimos. Igualmente este multiplicado por 1 nos va a dar el valor que tenemos de 0,3678794. Así sucesivamente vamos resolviéndolo para cada uno de ellos. Vamos al resultado obtenido para el segundo, multiplicamos por 2 y escribimos el resultado. Igualmente para cada uno de los otros valores internos, hasta llegar hasta el último valor, el cual se multiplica por 1, es decir, es el mismo valor,
obtenemos la sumatoria y si hemos sido cuidadosos en el manejo de las cifras decimales, el resultado va a ser exactamente igual que el obtenido con la hoja de cálculo. Tenemos entonces ya dos métodos utilizados para resolver esta integral, que es una integral que no se puede desarrollar por los métodos convencionales y que utilizando esta metodología nos permite obtener resultados excelentes. Pasemos al último, que se trata de la regla de Simpson. La regla de Simpson, como lo mencioné anteriormente, tiene una base horizontal igual que la del trapecio, pero en la parte superior lo conforma un segmento de parábola. Vamos primero a ver la fórmula utilizada. Esta fórmula habla de h, que es el mismo h que hemos trabajado para la regla del trapecio, pero en este caso dividido entre 3, y vamos a fijarnos que esta fórmula es un poco más compleja. La primera función es normalita y ahora vamos a multiplicar todas las funciones de los valores impares por 4 y todas las funciones de los valores pares internos por 2 y así sucesivamente hasta llegar al penúltimo, y ya finalmente el último es el cálculo sencillo de la función. Vamos a llevarlo a los cuadros que nos van a ayudar para poder resolver esta situación. El primer cuadro es el cuadro básico, en donde tenemos n, a, b, al h, que es 0,05, que es igual al delta x, 0,5, esta vez dividido entre 3, y vamos a ver en el cálculo, ahora vamos a ver en el cuadro grande que delta x o h dividido entre 3 es igual a 0,16666 periódico. Y fíjense ahora cómo se están alternando. El primer valor multiplica por 1, el segundo, que es impar, noten que multiplica por 4, el tercero, que es par porque es el 2, multiplica por 2, el 3, bueno, que es el cuarto cálculo, el 3, que es impar, multiplica por 4 y así sucesivamente. Por eso tenemos configurado este cuadro para resolverlo como 1, 4, 2, 4, 2, 4 y el último nuevamente es 1. Entonces, resolviéndolo con hoja de cálculo, como lo hemos hecho en los anteriores, ubicados en la columna AA, escribimos la fórmula que aparece acá en la pantalla, y esta fórmula multiplicada por 1 nos va a dar el mismo valor. Después copiamos hacia abajo la fórmula en ambas columnas y una vez que demos enter vamos a obtener ya los resultados con la multiplicación según cada caso, el primero por 1, el segundo por 4, el tercero por 2, así sucesivamente. Se van alternando afectados por estos valores que ya los habíamos colocado inicialmente. Finalmente, como ya lo hemos hecho en los otros, obtenemos la sumatoria de estos valores de la columna AC y esta la multiplicamos por el h sobre 3 y nos da el resultado final, que es 1,6289929. Resolviéndolo entonces por la hoja de cálculo, el método de la regla de Simpson. Ahora vamos con la calculadora, como lo hemos hecho en los anteriores casos de los otros métodos. Igualmente tenemos entonces la fórmula acá mostrada y vamos así sucesivamente obteniendo los valores. El segundo valor lo multiplicamos por 4 y lo ubicamos en la última columna, y el tercer valor lo multiplicamos por 2 y va también en la última columna, y así sucesivamente según lo indicado hasta que llegamos al último dato, el de la fila 6. Obtenemos finalmente la sumatoria de todo esto, lo multiplicamos por el delta x sobre 3 y obtenemos el resultado final, que si se han guardado prudentemente los decimales que aparecen acá en pantalla, vamos a obtener exactamente el mismo resultado que con la hoja de cálculo. Y ahora, para finalizar, analicemos este cuadro comparativo con los resultados obtenidos por los tres métodos. Como pueden observar, los valores son muy similares entre sí. Bueno, el de Riemann es el que se aleja un poco más de los otros, sin embargo, sus aproximaciones son coherentes. Hay un detalle fundamental,
La regla del trapecio mejora significativamente la aproximación básica, pero es la regla de Simpson la que arroja el resultado más preciso y con el menor margen de error si se compara con un resultado utilizado con otra herramienta, aún con inteligencia artificial. Esto sucede porque Simpson no une los puntos con línea recta, sino con parábolas en su parte superior, logrando ajustarse mucho mejor a la curvatura natural de nuestra función. En ingeniería y ciencias aplicadas, esta diferencia en la precisión es lo que hace que Simpson sea el método preferido cuando necesitamos resultados de alta confiabilidad. Bueno, ahora con esto ya hemos completado nuestro análisis. Como pudiste ver, los métodos numéricos no solo son fórmulas complejas, sino herramientas poderosas que nos permiten conquistar integrales con operaciones sencillas que de otro modo serían imposibles de resolver. Si este video te ayudó a aclarar tus dudas, te invito a darle un buen me gusta y a suscribirte al canal para que no te pierdas nuestras próximas clases paso a paso. Cuéntame en los comentarios qué otro método te gustaría que explicáramos en el próximo video. Gracias por acompañarme y recuerda que la práctica es la clave del éxito en las matemáticas. Nos vemos en la siguiente clase.